El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. A veces pensamos que la mayor resistencia al propósito de Dios viene de otros, cuando en realidad comienza dentro de nuestro propio corazón. La historia de Jonás nos confronta con esa verdad. Dios lo llama a llevar su mensaje a Nínive, una ciudad marcada por la maldad y la enemistad, pero Jonás huye porque no quiere ver la compasión y la misericordia de Dios alcanzar a quienes considera indignos. La lección de hoy nos ayuda a recordar que la gracia de Dios no tiene límite y que no es propiedad de un solo pueblo, ni tampoco queda limitada por nuestros prejuicios, nuestras ideas religiosas o las barreras que nosotros mismos levantamos. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente de evangelización y en educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando en nuestra lección número 10 titulada Su gracia no tiene límites. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3, el capítulo número 3, los versículos del 1 al 5 y el capítulo 4, los versículos del 6 al 10. Y el texto áureo para este día se encuentra en Jonás capítulo 4, versículos 10 al 11a, que lee de la siguiente manera. Entonces Jehová le dijo: Tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive. En la mañana de hoy queremos compartir con ustedes el vocabulario que vamos a estar utilizando, y el primero es gracia de Dios, y es un don gratuito de Dios hacia la humanidad, favor que, aunque no lo merecemos, es demostrativo de su inmenso amor. Nínive, antigua capital de Asiria, estaba ubicada en la actual Mosul en Irak, y en el contexto de Jonás se le describe como un símbolo de todo tipo de maldad y violencia. Cuando hablamos de Tarsis, se dificulta establecer con exactitud su ubicación, y algunos la señalan como la ciudad de Tartessos, una colonia fenicia al sur de España, y para efectos de nuestro estudio representa el lugar occidental más distante del mundo conocido en aquella época, a la que se podía llegar en barco a través del Mediterráneo. Y Jope es la moderna Jaffa, el puerto del Mediterráneo más cercano a Jerusalén. Y los objetivos de hoy son los siguientes. El primero, demostrar que la gracia de Dios es una manifestación del gratuito e inmenso amor de Dios en favor de toda la humanidad, expresada a través de la historia de la salvación en diferentes vertientes, pero principalmente mediante el discurso y el ministerio de Jesús. Número 2, explicar el lugar y el papel que desempeñan quienes se sienten convocados por Dios para dar a conocer su mensaje de amor, justicia y redención. Y número 3, explicar que la gracia de Dios no tiene fronteras que la limiten, porque su propósito tiene como objetivo alcanzar todas las naciones del mundo sin distinción de clase alguna. Y les invito a que podamos buscar en nuestras Biblias el libro de Jonás. Estaremos dando lectura al capítulo 1, versículos del 1 al 3, el capítulo número 3, versículos del 1 al 5, y el capítulo número 4, versículos del 6 al 10, y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada del 1995. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Capítulo 3. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová.
Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Capítulo número 4. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos al Señor que nos dirija a través de esta experiencia. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y que nos ministres a través de tu palabra. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, con esta lección comenzamos lo que es la tercera unidad de este trimestre y vamos a estar trabajando y nos vamos a enfocar en los deberes con Dios y con la sociedad. Y el tema central es la gracia de Dios, no como una idea abstracta, sino como el mensaje que el pueblo de Dios está hoy llamado a anunciar al mundo. Y el libro de Jonás que acabamos de leer nos coloca frente a una verdad que es hasta cierta manera incómoda, y es que la misión de Dios puede confrontar en muchas ocasiones lo que son nuestros prejuicios más profundos. Y Jonás no es simplemente un profeta que desobedece, como nos menciona el texto, es un mensajero que se resiste a que la misericordia de Dios alcance a quienes él considera enemigos. Y no podemos olvidar que ciertamente este pueblo le hizo mucho mal al pueblo de Israel en el pasado, y por eso la negativa de Jonás. Ciertamente Nínive representa una ciudad muy marcada por lo que era la maldad y la violencia, pero también representa a todo un grupo de seres humanos que quizás desde nuestra mirada, que es limitada, podríamos considerar que están fuera del alcance de la gracia de Dios por la tanta maldad y por la tanta violencia que había. Y la lección de hoy nos prepara para que aprendamos a mirar la misión de Dios desde su perspectiva y no desde la perspectiva nuestra. Vemos a un Dios, un Señor que nos llama y también llama a Jonás para que obedezca su palabra y obre conforme a la voluntad de él. Fíjense que el Señor no llama a Jonás para confirmar sus prejuicios, sino para desmantelar esos prejuicios que Jonás tenía contra los habitantes de aquella ciudad. Fíjense, no lo envía a Nínive porque Nínive sea la más buena, sea la ciudad más justa, sino porque Dios es misericordioso. No lo llama porque Jonás tenga el corazón, miren, perfectamente alineado, ¿verdad? Sino porque Dios también quiere trabajar con el corazón, no solamente de aquellas personas que están en la ciudad, sino también trabajar con el corazón del mensajero, que en este caso es Jonás. Así que cuando vayamos estudiando este pasaje, cada uno de nosotros vamos a ser invitados a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a permitir que llegue la gracia de Dios. Otra pregunta que Dios nos hace y nos invita a preguntarnos es: ¿a quiénes hemos excluido en nuestra mente, en nuestro lenguaje o en nuestra práctica?
¿O estamos proclamando el mensaje de Dios? ¿O estamos tratando de administrar la gracia como si fuera propiedad nuestra? Esas son preguntas que debemos hacernos. Pero vayamos al análisis de la Escritura. Miren, ciertamente el relato comienza con una expresión muy sencilla, pero a la misma vez muy poderosa. Dice lo siguiente: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai. Y antes de que Jonás hable, vemos a un Dios que habla. Y antes de que Jonás tome decisión, Dios lo está llamando. Y antes de que haya misión, vemos que hay una palabra de Dios. Por lo tanto, vemos aquí que el texto nos dice que Jonás es identificado como hijo de Amitai. Y su nombre, según vemos a través de la lección, significa paloma en hebreo. Y aunque es un personaje ampliamente conocido, el libro que lleva su nombre sigue siendo un libro, una obra rica, muy profunda, muy compleja. Y más allá de las discusiones sobre su autoría, quién lo escribió o en qué fecha se redactó, pienso que el libro de Jonás nos presenta una enseñanza teológica muy importante, muy relevante para el pueblo de Dios, especialmente para la parte cuando usted y yo hablamos de la misión del pueblo de Dios aquí en la tierra. Y es el siguiente. La enseñanza teológica es que la gracia de Dios tiene un alcance universal. No es un alcance para unos pocos, es un alcance, mire, que cubre toda la humanidad, el mundo entero. Y vemos aquí en el versículo número 2 que Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. La misión que Dios le da a Jonás ciertamente es desconcertante. Fíjense que Dios no está enviando a Jonás a su pueblo. No lo está enviando quizá a una comunidad cercana. Quizá no lo está enviando a un grupo de personas con quienes comparte quizá una historia, una fe o hasta una identidad. Lo está enviando a Nínive. Y Nínive no era otra cosa que una ciudad enemiga. Era un símbolo de violencia, de maldad, de idolatría, de paganismo, mire, de tantas y tantas cosas. Y aquí aparece una de las grandes tensiones del texto. Vemos a un Jonás que recibe una encomienda que ciertamente desborda su marco religioso y nacional, ¿verdad? Pero de igual manera vemos que este concepto de la misericordia que tenía Jonás acerca de Dios parece que está limitado. Y está limitado a solamente a los suyos, o sea, a los mismos de su pueblo, no a los demás, especialmente a Nínive, que era una ciudad enemiga. Y vemos a un Dios que le revela a Jonás que su preocupación no se detiene simplemente en las fronteras de Israel, o sea, de su pueblo, sino que la maldad de Nínive, de esta ciudad, era tanta que había subido delante de Dios. Y esta ciudad, por cuanto esta maldad había subido ante la presencia de Dios, Dios tenía misericordia y había posibilidad para ellos si se arrepentían y eran transformados. Por lo tanto, la orden de Dios a Jonás es la siguiente: levántate y ve. Pero la respuesta de Jonás se puso un tanto, vamos a decirlo así, en dirección contraria. Estaba en dirección contraria. Así que en vez de levantarse para ir, se levantó para huir. Y me encanta mucho porque el mismo verbo de acción, ¿verdad?, se convierte hasta en cierta manera como una contradicción. Y Dios le dice que se levante para ir a Nínive, pero Jonás se levanta para ir a Tarsis, otra ciudad lejísimo. Así que prácticamente Dios lo envía, para que tengamos una idea, hacia el este, tomando referencia donde él estaba, y Jonás se dirige al oeste, mire, al otro extremo opuesto del mundo conocido, o sea, cerca ya de España, se entienda que era para allá. Así que Dios lo mandó por un lado y él cogió para el otro lado opuesto. Y fíjense
que la desobediencia de Jonás no es una desobediencia pasiva, es una desobediencia en movimiento. Y es un movimiento que ciertamente va contrario a lo que era la voluntad de Dios. Entonces el texto dice que Jonás huyó lejos de la presencia de Dios. Y ciertamente esto revela una percepción limitada de Dios que Jonás tenía. Porque Jonás estaba actuando como si él pudiera escapar de la presencia de nuestro Dios. Voy a escapar de Dios y me voy a ir al oeste. Él me mandó para el este, me voy para el oeste y ahí Dios no me va a encontrar. Esa era la mentalidad que tenía este hombre. Pero el Dios que llama a Jonás no está encerrado en un territorio y la presencia de Dios no se limita a Jerusalén o a Israel o al espacio religioso conocido por Jonás. El Dios de Jonás es también el Dios del mar, de la tormenta, es el Dios de los marineros, es el Dios del pez que lo tragó para llevarlo a Nínive y es el Dios de Nínive y el Dios de toda la creación. Y pienso que esto es un detalle que nos confronta, porque muchas veces usted y yo no huimos de Dios abandonando quizá nuestra iglesia, quizá la religión que profesamos, sino buscando lugares, buscando excusas o proyectos que nos permitan evadir lo que es la misión que Dios nos ha encomendado. Y Jonás, fíjense, no niega la asistencia de Dios. El problema de Jonás no es falta de conocimiento acerca de Dios, o un conocimiento religioso, mejor dicho. El problema de Jonás es que no quiere ser partícipe en una misión donde la gracia puede alcanzar a quienes él no desea ver restaurados. Y ahí es que está el problema. Y vemos a Dios en el capítulo 3 que lo llama por segunda vez y comienza el capítulo con una afirmación muy llena de misericordia. Y dice: Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás. Por lo tanto, esta frase revela que la gracia de Dios no solo alcanza a Nínive, también alcanza al profeta desobediente, en este caso Jonás. Jonás ya había pasado por la tormenta. Pasó por el mar, pasó por el vientre del gran pez y por el rescate milagroso que tuvo. No podemos olvidar que su decisión o la decisión de su desobediencia tuvo sus consecuencias. Pero esas consecuencias no cancelaron el llamado de Dios. El Señor vuelve a hablarle, lo vuelve a convocar y lo vuelve a enviar. Y en esa segunda oportunidad que tiene Jonás de parte de Dios, que no podemos verlo como un privilegio personal, estamos viendo como una nueva oportunidad para alinearse con el propósito de Dios. No es por privilegio, es por la gracia. Vemos a un Dios que le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y en esta segunda encomienda, fíjense en que el énfasis que se da es un énfasis importante. Y es que Jonás debe proclamar el mensaje que Dios le dará. Por lo tanto, no tiene ni permiso para ajustar el mensaje que Dios le va a dar en base a sus prejuicios, en base a su enojo o en base a los deseos que tiene él de condenación a aquella ciudad que era enemiga de Jerusalén. Dios no le dio esa autoridad. No tiene permiso para cambiar el mensaje que él le va a dar. Y aquí aparece una enseñanza fundamental para quienes se sienten que son convocados por Dios. La persona que Dios envía no es dueña del mensaje. El mensajero no determina quién merece escucharlo, ni decide cuál debe ser el resultado final. La responsabilidad del mensajero de Dios es anunciar fielmente lo que Dios le ha dado. El enviado de Dios tiene que restringirse exclusivamente al mensaje de Dios, no a sus prejuicios, no a su enojo, ni tampoco a sus deseos de condenación. Y pienso que esto es muy importante para lo que es la vida evangelística, para lo que es la vida misionera y de igual manera para la vida pastoral de la iglesia. Porque cuando el mensaje de Dios queremos pasarlo por nuestros filtros de prejuicio,
pueden convertirse en un discurso de exclusión. Pero cuando el mensaje se mantiene fiel al carácter de Dios, que ciertamente es un mensaje que comunica justicia, amor, misericordia y posibilidad de redención a través del arrepentimiento, mis queridos hermanos, ese es el mensaje que debemos mantener. Vayamos al capítulo 3, los versículos 3 al 5. Y vemos que aquí el Señor, luego de darle esta palabra a Jonás, Jonás se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra que Dios le dio. Y vemos que entonces el movimiento del profeta coincide con la dirección de Dios. Y ciertamente sabemos que cuando Jonás obedeció no significaba que había resuelto por completo ese conflicto interior que tenía, pero sí significa que se coloca en la ruta de la misión. Y vemos que entonces Nínive era una ciudad grande, tan grande que era necesario que en 3 días él pudiera recorrerla para dar el mensaje. Así que no solamente esto nos deja saber la dimensión física de esta tarea, sino el peso de la misión. Estamos hablando de un Jonás que entra en una ciudad gigante, compleja, marcada por estructuras de poder, por violencia, por idolatría. Así que la misión de Jonás no era una misión sencilla, era una misión de Dios. Y esa misión que a veces Dios nos lleva también a nosotros pueden ser espacios grandes, difíciles y cargados de mucha historia. Y el mensaje de Jonás es breve. Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Y es un mensaje de juicio directo y contundente. Sin embargo, el propósito del anuncio no parece ser simplemente informar una destrucción que es inevitable, o sea, que no tiene vuelta atrás, sino que provoque una respuesta para que evite este desastre. Y el número 40, como se señala en la lección, recuerda otros momentos bíblicos de prueba, de juicio, de transición y oportunidad que se han dado. Y los 40 días son un espacio de confrontación, pero también son espacios de posibilidad. Y ocurre algo sorprendente en el versículo número 5. Y es que los hombres de Nínive, la gente de Nínive, creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el más pequeño hasta el más grande se vistieron con ropas ásperas. Y dice que esta ciudad pagana, que era enemiga y violenta, respondió al mensaje de Dios. Y me encanta mucho porque el texto utiliza unos verbos concretos. Creyeron, proclamaron, se vistieron. Así que la respuesta de este pueblo no se quedó simplemente en una emoción momentánea, sino que se tradujo en unas señales visibles de arrepentimiento. Y uno de los puntos que menciona la lección es que afirma que una predicación auténtica genera cambios en los seres humanos conducentes a la rectitud y a nuevos estilos de vida cónsonos con la voluntad de Dios. Y esta es una afirmación clave. Porque el mensaje de Dios no solamente busca dar información. El mensaje de Dios busca abrir camino a la transformación. En este caso, Nínive escuchó, creyó y respondió. Pero aquí también se descubre el conflicto que tenía Jonás en su corazón. Y a pesar de que su misión tuvo éxito, él no sentía gozo. La ciudad se convirtió, se arrepintió y él prácticamente se despierta con enojo al otro día. Y esto nos deja ver que se puede cumplir con una tarea que Dios nos da de manera externa y aún así resistirnos internamente a ese propósito de Dios. Fíjense que Jonás predicó pero no amó, obedeció pero no celebró la misericordia de Dios. Fue a Nínive pero su corazón seguía muy lejos de la gracia que Dios estaba proclamando. Y entonces vemos el capítulo 4, estos versículos 6 al 10 que nos relata a lo que ocurre en el interior del corazón de Jonás. Y a pesar del arrepentimiento de la ciudad, Jonás
conserva, podemos decirlo así, la esperanza de ver su destrucción y que estos hayan, en medio del proceso, metan la pata y que el Señor se arrepienta. Fíjense en el punto del enojo de este hombre, de este profeta, que llega a preferir la muerte antes que vivir en un mundo donde Dios perdona a sus enemigos. Entonces Dios utiliza una experiencia sencilla, cotidiana, para enseñarle una gran verdad. Dios hace crecer entonces una calabacera sobre Jonás para darle sombra en un día bien soleado y aliviar ese malestar que tenía del sol. Y Jonás se alegró mucho por eso. Pero luego entonces Dios dispone de un gusano, daña esta calabacera, se seca la planta y ¿qué pasa? Viene el viento, se la lleva y comienza el sol a herir la cabeza de Jonás. Así que Jonás vuelve a desear la muerte. Y Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y Jonás le responde, mucho me enoja hasta la muerte. Y la respuesta lo que estaba revelando era esa desproporción que había en el corazón de Jonás. Interesantemente, Jonás siente compasión o siente más compasión por una planta que le estaba dando comodidad, pero no siente compasión por una ciudad que está llena de seres humanos. A Jonás le duele perder lo que le servía, pero no le duele la posibilidad de destrucción de un pueblo entero. Y aquí la enseñanza de Dios es clara. Vemos a un Dios que confronta a Jonás con su propia capacidad selectiva de compasión. Porque puede sentir lástima cuando algo afecta su bienestar personal, pero se resiste a sentir misericordia por personas que considera indignos. Y Dios le dice, tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste ni a la cual has hecho crecer. En otras palabras, si Jonás puede sentir apego por una planta pasajera, ¿cómo no va Dios a tener misericordia y piedad de una gran ciudad? Y el mensaje aquí es contundente. Dios no tiene pueblos favoritos. Y vemos que todos los pueblos están al alcance de su gracia y misericordia. Y la gracia de Dios no niega la maldad de Nínive, pero tampoco reduce a Nínive a su maldad. Dios ve más allá del juicio que Jonás desea, pero Dios ve la posibilidad del arrepentimiento, la restauración y la vida. Y esto, mis queridos hermanos, nos confronta como iglesia. Porque en ocasiones podemos llegar a amar más nuestras estructuras, podemos llegar a amar más nuestras comodidades, nuestras tradiciones, nuestras preferencias, que a las mismas personas que Dios quiere alcanzar. Podemos llorar la pérdida de nuestra calabacera, que puede ser nuestras comodidades, nuestras tradiciones, nuestras preferencias, pero permanecer indiferentes ante la necesidad espiritual, social y humana de nuestras comunidades. La pregunta de Dios a Jonás hoy sigue viva. ¿Cómo puedes tener tanta compasión por lo que te acomoda y tan poca por las personas que necesitan misericordia? ¿Qué les parece, mis queridos hermanos, si tenemos una palabra de oración? Dios nuestro y de toda humildad, ayúdanos a ser compasivos y misericordiosos con todos los seres humanos, aunque no piensen ni actúen como nosotros quisiéramos, pues tu gracia no tiene límites. Ilumínanos en el entendimiento de tus métodos para impartir tu gracia a todos los pueblos del mundo. Que nuestras vidas siempre estén al rescoldo de tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo que oramos. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.